When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. Hola, hola a todos, nosotros somos Paula. Y Dani, bienvenidos a Locos y Cuerdos. Porque si estamos locos es para Dios. Y si estamos cuerdos es para ustedes. Bienvenidos en este día, que Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por todos los que se están conectando en esta hora. Esperamos que pasen un tiempo de alegría, que podamos aprender juntos. Estamos aquí para compartir con ustedes como todas las semanas. Así que un gran abrazo. Bendecimos a toda la audiencia. Bendiciones, qué alegría poder saber que estamos aquí una vez más con ustedes como todos los sábados. Y bueno, antes de entrar como en contexto en el tema, quería contarles lo que habíamos hablado hace 8 días y lo que en realidad en todo el mes hemos tratado. Ha sido el mes de la mujer y hace 8 días tratamos que si de verdad aún existe el patriarcado, también hablamos del techo de cristal, hablamos un poco sobre la desigualdad y en el área laboral y también hablamos en todo el mes sobre la mujer a raíz de todas estas marchas feministas y bueno, todo lo que ustedes saben que ha venido pasando. Desmentimos unas cositas colocamos otras afirmaciones y bueno, las personas que no vieron estos videos pueden ir a YouTube, a Facebook y a Instagram. Ustedes saben que nosotros estamos en todas las redes sociales y pueden buscarnos como Locos y Cuerdos. Así es. Y bueno, este día seguimos con el tema de las mujeres porque nos comprometimos a hablar todo el mes de esto y creo que sale mucho tema y bueno, hace 8 días trabajamos mucho como la parte laboral, lo que se considera desigualdad de pronto en el área laboral, hablamos un poquito de temas de crianza. Hoy venimos a terminar totalmente este tema, hoy es el último día que vamos a hablar de esto y vamos a dar un resumen general, no sin antes también tocar los temas bíblicos, tocar los temas que quizás a través de la palabra no sé, hay frases o afirmaciones que pareciera que estuvieran llevándonos a ser machistas o desmeritando el papel y el rol de la mujer en la sociedad. Entonces hoy vamos a hablar de eso, pero primero, primer puntico que vamos a tratar es uno que nos quedó pendiente de la semana pasada acerca de la crianza, y es una pregunta que hicimos que ¿por qué a los niños no se les debe enseñar los quehaceres del hogar? Esto es algo que pasaba, no sé, décadas antes, no sé qué tanto actualmente, pero hay en ciertas familias como esa tendencia a decir, no, usted no me aprende nada de la cocina, ni de lavar, ni nada, sino la niña, ¿sí? El niño, si es un hombrecito, si es un niño, no una niña, no le dejan entrar a la cocina, no lo dejan hacer esto. Y las otras cosas, por eso después las mujeres cuando se encuentran con hombres que saben cocinar, dicen, oh, ese es mi príncipe azul, cuando en realidad son seres humanos funcionales que saben cocinar, eso es lo normal, deberían aprender a cocinar desde niños. Pero ¿tú qué piensas, Bef? ¿Por qué a veces no se dejan a los niños hacer estas labores del hogar? ¿Tú qué crees que eso también? Bueno, antes yo quiero hacerte una pregunta, ¿tú sabes cocinar? Obvio. ¿Te enseñaron desde pequeño o te tocó aprender a las manos? Me enseñaron como a los 16 años y me enseñó mi papá que le gusta cocinar. Entonces, digamos que yo aprendí ya mayor porque, claro, cuando era niño no me dejaban entrar a la cocina. Tenía muchas tías y bueno, no sé, era como una costumbre, era ya un tema muy cultural de no, las mujeres están en la cocina, sirven no sé qué, o porque creían que los hombres éramos muy torpes, o realmente porque había de pronto una concepción de que no, la mujer es la que sirve en la cocina y el hombre coma, nada más. Pero pues de niño no se pudo mucho. Ya después cuando crecí para sobrevivir sí tuve que aprender a cocinar, si no, yuquitas. Bueno, yo la verdad, yo le soy sincera. Antes de entrar en mi pensamiento y en lo que yo creo de por qué a los niños que si a los niños no se les debe enseñar nada de los quehaceres del hogar, pues les cuento que todas las mujeres tienen experiencias y crianzas de manera diferente, ¿no? Crecí de pronto en un poquito como en una familia, no, más que todo mi papá pues venía
de familia machista, pero es esa, o sea, creo que todo es como la enseñanza de la enseñanza de, entonces digamos, es como, eh, no sé, así creo que la vez pasada escuché a un conferencista y decía que había una historia de que el niño le preguntaba a la mamá, ¿por qué tú haces el pescado y cuando cocinas pescado le quitas la cabeza y la cola? Y la mamá así de, ah, ah, no, mira que no sé, yo lo hago así porque tu abuelita lo hacía así. Entonces, pues ve y pregúntale a tu abuelita. Y él iba y le preguntaba, abuelita, ¿por qué cocina cuando cocinan el pescado le quitan la cabeza y la cola? Y ella toda, porque no, no sé, pues porque así lo hacía tu bisabuela. Ve y pregúntale que aún estaba viva y va y le pregunta a la bisabuela y la bisabuela, porque éramos muy pobres y solo teníamos una pailita muy chiquita, entonces no cabía el pescado. Y es que resulta que a eso me refiero, que hay cosas que vienen aprendidas, a veces sin ser enseñadas, sino simplemente por lo que tú viste en tu casa. Y eso viene de generación en generación. Creo que así ha sido todo. Ahora, en mi caso, yo hago holocaustos todo el tiempo. Si yo me llego a casar, sepa, esposo mío, donde usted, que yo le voy a hacer holocaustos todo el tiempo porque todo se me quita. Donde quiera que esté ese pobre hombre. Tienes que saber Manifiéstate, por cocinar. favor. Y si te manifiestas, tienes que saber que no, baila con la cocina. Ojalá le llegue un chef, chica. Sí, tiene que ser un chefcito así, como chefcito. Pero no, y creo que todo radicó en una mala experiencia. Tuve una muy mala experiencia y desde ese momento empecé a sentir que la cocina era mi enemiga por la mala experiencia que tuve. Entonces a veces no son por la crianza ni nada de eso, sino que hubo una mala experiencia y aquí, así quizás muchas mujeres y como que te daban, o sea, como que sentí que me daban valor y que podía hacer algo si sabía hacer las cosas de cierta manera. Y a raíz de esa mala experiencia que me hizo sentir de que si yo no cocinaba, pues no era una mujer que valiera, literal automáticamente tomé un rol de ser enemiga de la cocina, pero eso no quiere decir que en algún momento me reconcilie con ella. Estamos en proceso de reconciliar. La restauración existe, señor. Estoy bregando que la cocina haga la oración de fe. Que se convierta a Cristo para que sea restaurada, mentira. Pero creo que cada uno tiene su proceso. Ahorita, después, cuando inició cuarentena, empezamos a tener nuestra reconciliación y pues la verdad me sorprende lo que uno puede hacer cuando de verdad tiene el amor y las ganas de hacerlo y no porque algo sea impuesto, porque cuando te obligan o es algo impuesto, pues no lo haces con ese mismo amor y cariño y creo que he aprendido a quererla. Ahora, si los niños no deben ser enseñados, no, al contrario, creo que tienen que ser totalmente funcionales, tanto el hombre como la mujer, porque es que no es para que, o sea, el niño no debe ser criado para que sea terminado de criar por la esposa, ¿sí me hago entender? Creo que los dos deben ser totalmente funcionales en absolutamente todo, los dos trabajar, los dos estar en el hogar y también porque si no se casa, si esa persona llega a no casarse, pues, se va a morir de hambre y la mamá nunca, o sea, no va a ser para siempre, ¿sí? Entonces creo que llega un punto en donde, ven, tienes que subsistir, como tú decías ahorita. Entonces sí, creo que debe enseñarse y desde pequeños también enseñar a los hombres que las mujeres y los hombres pueden hacer las cosas del hogar sin ningún problema y eso no lo hacen ni menos hombres ni personas que no, ¿cómo se dice eso? No, como menos valiosos o algo así, no, al contrario. O afeminados o algo así, porque digamos también hay una Sí, cultura que dice, no, como este le gusta la cocina, entonces es afeminado, o bueno, en fin, las cosas que le pueden acarrear, ¿no? Entonces, claro, dentro de esto se va creando en el hombre o en el niño, pues, como esa rabia también hacia la cocina, hacia las labores domésticas. Y mira que esto a la final se convierte en personas inútiles, ¿sí? Digamos que de aquí a unos años ya no vivan en hotel mamá, sino que tengan que vivir solos. Es una deficiencia, es un problema muy grave. Entonces nuestra recomendación
nuestro punto de vista y desde la misma experiencia consideramos que si tú tienes niños, pues claro, hay que llevarlos obviamente por el camino, ¿sí? Explicándole, estas labores son compartidas, ¿sí? Se debe hacer la limpieza de la casa, la de los platos, la del baño, no sé, todas las labores domésticas que son muy valiosas y que si tú no las haces, pues vas a tener un desorden y el tremendo. Son compartidas, son cosas que pueden hacer ambos sexos, tanto hombres como mujeres. Entonces esto no es una labor netamente femenina, para nada, saquémonos esa idea de la cabeza, creo que eso en realidad no nos sirve, nos está dañando también de muchas maneras a los hombres tener ese pensamiento, porque cuando seas independiente, no te hayas casado, vas a pensar en eso, o peor, si te casaste vas a creer que tu esposa es la que te tiene que hacer todo eso. Entonces no es una idea cristiana ni nada de eso, así que saquémonosla de la cabeza. Con eso queríamos terminar el tema anterior y bueno, vamos a entrar en materia 100% a cosas que dice la Biblia o cosas que la palabra dice, específicamente que nos parece que estaría como desmeritando a la mujer o bueno, cosas así. Sé que hay muchas, ¿no? Pero vamos a solamente hablar de tres pasajes específicos que nos llevan a cuestionamientos muy polémicos, que es la hora y todavía hay estudiosos matándose las neuronas ahí con teología a ver cómo solucionamos este embrollo, pero también ya se ha dado mucha luz acerca de este tema y entonces queremos hablar más desde este punto de vista donde tenemos luz, donde ya sabemos que hay cosas que definitivamente nada que ver, ¿sí? Y que si se imponen dentro de una iglesia, dentro de una religión, como un mandato, ¿sí? Universal, creo que hay un error. Entonces, en ese sentido vamos a comenzar con una primera cita acerca de algo que es creo que todavía se ve mucho, ¿sí? No sé si tu congregación, tú que nos estás escuchando, nos hayas la razón o no. Ahora, no queremos insultar a ningún tipo de cosmovisión, ¿sí? Ni tampoco como causar, como siempre decimos, que cojas después la casa del pastor a piedra, porque aquí nosotros dijimos que eso no lo decía la Biblia. Llegan y después nos demandan por sus culpas. Sí. No queremos llegar a ese extremo, solo queremos hablar desde, dar un punto de vista de pronto que no se habla mucho, diferente, para que también lleguemos a tener una conciencia del asunto y tomemos nuestras decisiones, no por imposición, sino por convicción. ¿Sí? El primer tema es acerca de las faldas. Entonces vamos a hablar de muchos lugares, se dice que si tú no tienes falda no eres santa, si tú no tienes falda no puedes entrar a la iglesia, que la mujer solo debe vestirse con falda y no minifalda, tengan cuidado con eso. Hay un medidor y todo que mejor dicho después de abajo de la rodilla y bueno, en fin. Y eso a veces quedan ahí como todas extrañas, no voy a decir lo que iba a decir, pero a veces hay unas que quedan ahí que bueno, no les gusta la falda y se las ponen porque es una imposición y porque si no creen que Dios no las ama si no tienen esta falda puesta. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te has sentido rechazada, menos santa porque no usas falda? O bueno, no sé. ¿Tú usas falda cuando vas a la iglesia? ¿Cómo es el asunto? No, Cuéntanos si yo aquí a la audiencia tu experiencia. No, cuando yo llegué al Señor, mira que no, Ajá. o sea, pues digamos, yo digo en este sentido, como gracias a Dios llegué a un lugar donde no te imponían, no te decían que una forma de decir, algo que siempre escuché en la iglesia era de qué te sirve tener una falda larga, no maquillarte, no ponerte aretes ni nada de eso, si tu lengua es larga y con tu lengua matas a otras personas. Creo que, o sea, lo interno y lo interior creo que vale más que una falda larga, sabiendo que puede ser una persona quizás peor que la misma de afuera, ¿no? De la iglesia. Ahora, pienso que en este caso, en mi opinión personal, la falda puede ser larga, pero puede ser tan pegada al cuerpo que se le ve todo como si la tuviera minifalda. O sea, como que, ¿qué sentido tuviera si es larga o es corta? Ahora, sí de pronto hay varias especificaciones de las faldas y eso, y hay varias congregaciones que la tienen, pero hay que entrar de pronto en contexto. Esto es porque en Deuteronomio y en Timoteo hablan de que la mujer, o sea, en Timoteo habla de que la mujer se vista decorosamente, de una forma como
¿cómo se dice? Respetuosa. Sí, exacto, como de una forma respetuosa. Y en Deuteronomio habla que que las mujeres no se vistan iguales a los hombres. Recordemos que si colocamos el contexto de Deuteronomio, recordemos que en ese tiempo las vestiduras, los dos usaban túnicas. Ahora, ¿qué diferenciaba al hombre de la mujer? Que la mujer tenía una costura diferente y tenía algo adicional acá en la parte de arriba. Tenía algo adicional simplemente para que se diferenciara el busto, porque pues hay mujeres, o sea, ustedes saben que los hombres pues no tienen busto, entonces digamos que no tenía, pues podía ser recta y no pasaba nada, pero había mujeres que tenía que tener acá en la parte de arriba una costura adicional para que les fuera cómodo para la forma de su cuerpo. Entonces simplemente se diferenciaba en la costura. Ahora, que si para ir a la iglesia, porque en Timoteo habla exactamente de la iglesia, decía que se tienen que vestir respetuosamente, porque yo creo que una de las cosas, a mi opinión personal, ojo con esto, mi opinión personal, es que si tú estás predicando, si tú estás en la iglesia y de pronto, no sé, tú como mujer estás en el altar, la forma en que tú te vistas va a determinar dónde esté la atención de la persona. Entonces creo que también lo hablaba más que todo por esa parte del respeto, de que si estás en una congregación, pues es para escuchar la palabra, no para que la gente te mire. Lo veo más en ese contexto, más no de que tú debes vestirte con falda y ellos con pantalón, porque en realidad en la Biblia no nombra específicamente qué prendas sí usar y qué prendas no usar. Simplemente decían, ustedes deben diferenciarse de las mujeres que están en la calle vendiéndose. Así es, pero me voy a meter aquí a polemizar un poquito, Ale. porque yo he escuchado algo y es lo siguiente. Sí, no es que yo sea feminista de la tercera ola, pero sí, por investigar, a veces me meto en esos grupos y veo los memes y todo, y mira que hay algo que tiene que ver con la percepción, ¿no? Algo que tú mencionaste ahorita. ¿Dónde está el problema? ¿En la mujer que se viste de una manera o en la persona que la mira con lujuria? Claro. ¿Quién tiene el problema? ¿Sí? O sea, ahí si estamos buscando un culpable, pues no se le podría echar la culpa a la mujer, o la defensa que hacen algunas mujeres es: yo me puedo vestir como yo quiera y salir a la calle. Ya si tú eres un morboso, una persona con lujuria y me ves con lujuria, el problema es tuyo. Eso es lo que algunas argumentan. Entonces ponen el problema es más en el observador que en ellas que están caminando. Sobre todo porque hay muchas campañas ahora aún televisivas y todo, que no sé qué, que también rayan en el extremo, ¿no? Porque hay manes que morbosean a las viejas y la justificación para este tipo de comportamiento es: ay, pero ¿para qué se viste así? ¿Sí? Entonces, si usted se viste provocativa, pues está buscando que la miren. Entonces ahí hay un doble sentido, no sé si me hago entender. Hay un doble sentido de responsabilidad, ¿sí? En el que observa y en la que se viste. Ahora, no podemos tampoco negarle la posibilidad a nadie de cortarle su libre expresión, ¿no? Aquí estamos hablando en general, no solamente en la iglesia, sino la mujer que sale a la calle, entonces ya no se puede vestir, o sea, no se puede poner, no sé, una ropa cómoda, porque ya de una vez ella está dañándole la mente a otros. O aún, mira, en la iglesia esto es más exagerado, porque dicen: no se vista así porque me va a hacer pecar. O sea, hay hombres que llegan a este extremo, ¿no? Señora, no se vista así porque me va a hacer pecar, me va a meter en pecado, me voy a ir al infierno por su culpa. Entonces imagínate hasta dónde llega el asunto de la vestimenta de la mujer, cómo impacta, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que es culpa de los que ven morbosamente o es culpa de la señora mostrona que se pone ahí a hacer gala de su cuerpazo? Bueno, no sé. ¿Qué opinas tú ahí en ese? Para que le contestes a la feminista. Yo no es que esa es mi opinión, sino lo vi en un grupo. La vi, lo quise poner aquí. A ver, bueno, algo que nombras muy, muy importante es de quién realmente termina siendo la culpa, porque lo que tú dices es muy, muy cierto. O sea, lo que han escrito allá, lo que tú leíste en el meme, en lo que sea, de verdad es verdad, o sea, de verdad es verdad, en el sentido de que
si hablamos en un contexto de iglesia, se supone que en la iglesia somos restaurados, tenemos al Espíritu Santo, ya no andamos en la carne, andamos en el Espíritu, entonces tú vas a decir, viste No como te me vas con vista, ombliguera, lo no te que, vas con, ¿cómo se llama sí, ese? no, La cola por fuera, no me acuerdo cómo se llama eso. así te vayas con la bufanda en la cadera y esa sea tu falda. Literal, para el que ya está santo, pues todo le es santo como es, no es que dice el versículo de que Todo el lo de que, santo. el que todo, no, el que es santo, todo lo ve santo, no. Escríbanos No, ahí en los comentarios, confírmanos por favor que se nos perdió ese versículo. no. Pero sí, o sea, como que no tiene malicia en ver a la mujer. Ahora, que nosotras como mujeres sabemos que en la iglesia, o sea, la iglesia para qué está, díganme, en serio todos ustedes que están ahí viéndonos, Está ¿para para qué está la restaurar, iglesia? es un poco de ¿Para gente loca, santos enferma que está o para tratando de pecadores? restaurarse. Allá en la iglesia eso llega gente para ser restaurada y todo es un proceso. Tú no piensas que en el momento en que tú recibes a Cristo ya nunca más vas a pecar. Sigues siendo un ser humano, sigues siendo de carne y hueso y tienes una lucha constante. Y si tu lucha, no sé, es la pornografía, la lujuria, la masturbación, bueno, etcétera, creo que toda cosa que se te expuesta, o sea, como que a la vista tú siempre vas a tener en la mente algo que ya está ahí, no porque esa persona te lo dé, sino porque es algo que tú ya tienes en la mente. Ahora, ¿qué pasa? Y yo voy con algo y es que nosotras como mujeres debemos amar a nuestro prójimo y el amar a nuestro prójimo es entender que esa persona también tiene luchas y creo que es como el alcohol. Si yo estoy tomando, no sé, digamos, estoy en un lugar tomando y resulta que hay una persona que es alcohólica y no puede tomarse ni siquiera una copita de vino, ni siquiera para la cena, pues tú qué vas a hacer? Tú evitas que esa persona caiga. Así de esa misma forma creo que es en esto. Creo que debemos amar a las personas y a causa de ellas, pues no hacer ciertas cosas que puedan alejarlo y seguir luchando con más fuerza con algo que pues que de pronto le ha costado varios tiempo, pero sí creo que obvio es un problema que tiene la persona que ya está en su mente a raíz de la pornografía, de todo lo que ya tiene en la cabeza, cualquier cosa que vea lo va a llevar a lo que ya hay dentro de esa persona. Pero si hablamos en la iglesia no es para santos, recordemos que en la iglesia es para pecadores y todos los que están en la iglesia incluyo a los líderes religiosos todos los que estamos, en los que todos los que estamos, incluyase, pero sí, todos a los que todas las están personas, ellos son los pecadores. Todos los que estamos. todos los que estamos en la iglesia estamos en restauración y también incluyo a las personas de altar. Todas las personas de altar, no por estar en el altar, son personas perfectas. También siguen en restauración hasta el fin de nuestros días, porque la iglesia es para pecadores. Amén. Bueno, cerrando este punto, básicamente queremos decir que, bueno, los mandatos que en una época anterior se habían colocado, que se expresaban en leyes, hablando de Deuteronomio específicamente, el Antiguo Pacto, se deben venir contextualizando, ¿sí? No debo decir que el mundo debe entrar en la iglesia, ¿no? Sino que debe sacarse la esencia. Jesús siempre sacaba la esencia de las cosas, no iba a la letra, ¿sí? Sino se saca la esencia. Hay cosas que no pueden ser literales 100% toda la vida, porque pues va aumentando la tecnología, aumentando formas diferentes de existir y eso, o sea, en la Biblia no te hablan, por ejemplo, de si tú entras a una página de internet, no lo vas a encontrar porque eso no estaba, no existía el internet ni los computadores ni nada, pero sí habla de la inmoralidad, ¿sí? Entonces, si tú atacas el problema en esencia, es el problema del corazón. Para este punto específico, estaba diciendo, debe haber una diferencia entre un hombre y una mujer, no se vistan iguales, ¿sí? Bueno, ahorita igual. Hay ropa para hombres y hay ropa para mujeres, ¿sí? Tratemos pues de manejarlo con sabiduría en ese sentido. Termino con una cosa, la única imposición, ahora Pablo estaba diciendo en Timoteo, dando la recomendación a Timoteo de que se vistan con decoro, con decencia, y creo que no solamente la falda es la que influye la decencia, el decoro, hay ropa muy bien, hay personas que se visten muy bien, mujeres que se visten muy bien, no necesariamente tienen una falda, ¿sí? Entonces, no solo centrarnos en eso, sino
pensar que hay maneras distintas. Ahora, la única imposición que se le hizo a los gentiles, luego del primer concilio, en Hechos capítulo 16, yo lo tenía por aquí para leerlo, Hechos capítulo 15, perdón, lo voy a leer así rápidamente, dice, mi opinión entonces es que no debemos ponerle obstáculo a los gentiles que se convierten a Dios, al contrario debemos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Es decir, estas son las únicas imposiciones que se le colocaban a los judíos que se convertían al cristianismo. Porque hay otra tendencia que es que se quiere ahora judaizar, ¿no? Nos volvemos judíos, tenemos que aplicar todas las leyes. Entonces te tienes que dejar la barba larga, tienes que no tener cuidado con la ropa, que no se te crucen los hilos de yo no sé qué. O sea, si vas a ser judío, tienes que cumplir con los 400 y pico de mandamientos, ¿sí? No unos y unos no. Si tú dices que vas a ser judío, 613, tienes que cumplir con todo. Pero aquí en la misma Biblia dice, a los gentiles no les pongamos esas cargas, que ni siquiera nuestros padres nos las ponen a nosotros, ni siquiera nosotros las hemos podido llevar. Más bien, que ellos se abstengan de comer lo sacrificado a los ídolos, que se abstengan de inmoralidad sexual, que no coman sangre, esas que queremos que son universales y generales en todos los tiempos, sí, pero el resto no. O sea, esta imposición era únicamente para las personas que cumplían con la ley de Moisés, no para nuestro tiempo. Digamos eso claro, no sé, ibas a decir otra cosa. Yo hice la mano porque dije que ahora hay ropa unisex. Ahora hay ropa unisex, no, y ahorita es que está tan loco, vamos a hablar más adelante, si Dios no nos permite, que es un tema mucho más chévere, más polémico, acerca de lo que son ideologías de género. Entonces ahorita que a tu niño tú le permites vestirse como niña, a tu niña como niño, pero ya con una intención diferente, hay una intención, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo así, por dejarlo, y no vamos a seguir hablando porque nos toca pasar al siguiente. Mira los hijos de Brad Pitt y de Angelina, ¿sí? Ellos desde chiquitos, desde niños, no habían todavía desarrollado su capacidad de saber de la vida ni nada de eso. Se comenzaron a vestir diferente, incluso hay unas cosas que les estimularon ya físicamente para que cambiaran lo que biológicamente eran. Eso es otro tema. Luego vamos a hablar de eso, esperamos que sigan ahí en sintonía, que Dios nos dé mucha sabiduría para hablar de eso, pero por hoy dejemos hasta ahí. Seguimos, vamos con el número 3, pregunta número 3 de la Biblia, que parece un poco enredada, cuestionable. Sí, buenas. Allá, pregunta número 3. Ay, ya, Quita. Bueno, esto lo voy a hablar sin yo ser casada, pero no por eso significa que uno no puede hablar y expresarse antes, porque si de pronto mi posible esposo puede estar mirándome, sabe qué pienso. Escriban, por favor, todos los, ¿cómo se le llama? Que todos los pretendientes, no, a los admiradores, todos los admiradores aquí de... Ay, no, mentira, me molestan. Por favor, escriban. escriban, por favor. Ay, no. Bueno, la tercera es, debe permanecer en silencio y sumisa con su esposo. Uf, esta es fuerte. Sí, dice, o sea, bueno, iba a decir, esta es fuerte cuando Pablo habla de la mujer y dice, debe la mujer permanecer en silencio y sumisa con su esposo. Esto es algo que choca de primeras y yo creo que, mira, a mi percepción, hay traducciones, sabemos que la Biblia en el Nuevo Testamento es escrita en griego, entonces hay traducciones que de verdad automáticamente muestran como machismo, pero bueno, antes de yo ir y entrar así como en los versículos, quiero preguntarte, Bev, ¿te gustaría que Vivi fuera callada y sumisa contigo cuando se casen? No, qué aburrido. Además, Vivi es profesora y ella me enseña demasiadas cosas. Y una de las cosas que más agradezco a Dios es eso, que ella hable y que me enseñe. Son cosas muy lindas. Pero ¿por qué dices que Pablo dice? ¿Dónde dice eso? A ver, ¿dónde dice en la Biblia que Pablo dijo eso? Bueno, vamos a ir a Primera de Corintios, porque bueno, hay varios versículos, pero y primero que vamos a hablar es de Primera de Corintios, voy a copiarlo acá para podérselos leer.
Y en Primera de Corintios, en la versión, Dios mío, hoy estoy como siempre, ¿no? Bueno, ya no digo nada. Primera de Corintios. Olga, qué pena que hoy tampoco pudo, pero que la próxima ahí la esperamos. Qué pena, audiencia, no poder complacerlos con Olguita, que es Tiene mucho trabajo. La más cuerda de todos, sí. Sí, no hay nada más cuerda que ella. Pero bueno, en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34, dice, las mujeres deben guardar silencios en las reuniones. No está permitido que ellas hablen, más bien deben mostrarse respetuosas, como dice la ley de Moisés. Si quieren aprender algo, que les pregunten a sus esposos cuando ya estén en su casa. Se ve mal que una mujer el favor, hable en la iglesia. Calladas, hágame el favor. Fuerte, pero fuerte bueno, esto. Cuéntame, mientras yo aquí proceso, porque eso no me dirás, pero cuéntame. Eso está muy fuerte para que una mujer lo lea. Totalmente. Bueno, aquí debemos, estuvimos estudiando y este pasaje es uno de los pasajes que más teorías tiene, ¿sí? En el sentido de interpretación teológica, en el sentido pues de exégesis, para entender qué era realmente lo que quería decir Pablo aquí, porque al parecer él se contradice diciendo aquí que cállense las mujeres en las reuniones, pero uno ve 1 Corintios 11, versículo 5, y dice que las mujeres pueden orar y profetizar, siempre y cuando tengan su velo, porque ahí en el otro lado está hablando es que no se destapen la cabeza, un tema cultural. Ustedes saben que por allá en Medio Oriente ya se cubren la cabeza. Entonces, es raro porque unos capítulos antes dice, puedes orar y puedes profetizar, pero si tienes el velo puesto, obviamente, a la mujer le dice, puedes orar y profetizar. Y después, unos capítulos después dice, no, cállense todas las mujeres en la congregación. Eso parece súper extraño. Ahora, hay que entender un principio, como lo hablamos hace 15 días, toda la Biblia se debe interpretar en contexto. Y aquí, claramente, no es un mandamiento universal, sino local. ¿A qué me refiero con esto? Universales, hay mandamientos que se deben obedecer en todo lugar, en todo momento, en todas las épocas, ¿sí? Hasta la actualidad. Por ejemplo, no matarás. Eso es un mandamiento universal, ¿sí? O sea, aplica para los judíos, aplica para los gentiles, aplica para la época en que se escribieron estos mandamientos, aplica ahorita para el 2021. No matarás, es universal, es un tema universal. Hay unos mandamientos que son locales. Entendamos que la iglesia de Corintios, el contexto que tenía esta iglesia, si tú lees las dos cartas, vas a entender que era una iglesia que estaba hiper mega desordenada. En su estructura jerárquica estaba desordenada, en sus momentos, en sus tiempos, digamos, cada reunión tenía un protocolo, ¿no? Había oración, había revelación, alguien se levantaba y decía, Dios me enseñó esto, esto, lo otro. Había un maestro que explicaba y había a veces tiempos para profetizar. Y en estos tiempos para profetizar había un relajo ni el tremendo, súper impresionante. Y dentro de este relajo todos hablaban y Pablo en el capítulo 14 comienza a hablar, 1 Corintios 14 comienza a hablar de cómo debe estar la organización al momento de que se hablan lenguas, que es un don del Espíritu Santo. Y dentro de este contexto es que Pablo dice, las mujeres se deben quedar calladas en la congregación, porque en esa iglesia local el desorden era tal que muchas mujeres lo que hacían era interrumpir, hablar cosas que no eran o decir cosas en contra del que estaba de pronto enseñando algo. Entonces Pablo por eso aquí es que se va de frente contra estas mujeres específicamente y dice, esto no se debe hacer así. Esta es la explicación en contexto. Si tú quieres leer, aprender más, ahí tienes internet, ahí tienes muchas páginas, te recomendamos God Question, te recomendamos estudios bíblicos que sean obviamente puedes estudiar tanto de iglesia cristiana, puedes estudiar de pronto otras cosmovisiones que tengan que ver con esto y vas a tener un entendimiento general de lo que quería decir este versículo específicamente, pero así como lo acabo de explicar, es una de las teorías más acertadas hacia lo que se estaba refiriendo Pablo, porque después tú ves a Pablo diciendo en Colosenses,
todos pueden hablar, cantar al Señor, ¿sí? Colosenses 3:16. Y no dice, las mujeres quédense calladas y los hombres pueden hablar y cantar al Señor. No, dice todos, absolutamente todos, alabemos, cantemos en la congregación. Entonces, aprendamos a ver los textos en contexto. Totalmente. Y también yo lo que les venía diciendo, si vemos en contexto, aparte de eso también siempre personas que están aquí, extraterrestres, personas que nos están escuchando, de verdad, siempre miren la palabra. Ustedes recuerden que las traducciones a veces tienen palabras de los sinónimos del sinónimo y termina a veces chocando por la forma en cómo se dice, pero si vamos al original, lo que significa, pues significa varias cosas. Entonces, digamos, la palabra sujeción significa sometimiento, someterse, pero someterse significa literalmente alinearse al rango o alinear por rango. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto está totalmente familiarizado a las Fuerzas Armadas. Entonces, las personas que están o que ya saben más o menos del tema de las Fuerzas Armadas, que han estado allá, saben que todo es por rango. Entonces, tiene que ver con orden y autoridad, pero no con valor o habilidad. Entonces, si nosotros vemos el rango del coronel, puede ser más alto que el soldado raso, pero eso no significa que el coronel sea mejor hombre que el soldado. Y esto es algo importantísimo que quería decirles. Así es, eso es un punto súper importante, entonces tengamos en cuenta este versículo, estas explicaciones antes de decir, por eso todas las mujeres se tienen que callar. Yo por ahí vi un video de TikTok que un hombre con la mujer al lado y un predicador gritando este versículo. Y la mujer debe estar en silencio. Y el hombre allá, aleluya. O sea, me pareció, lo hacen gracioso, pero pues están fomentando un machismo que no tiene un peso bíblico, ¿no? Ahora, sigamos viendo porque Pablo es al que más lo acusan de machista, ¿no? Y hay otra parte en donde en Primera de Timoteo, para entrar en nuestra pregunta 4, vamos ya cerrando este programa de hoy. Gracias a todos los que están conectados, los que nos han estado ahí compartiendo y escribiendo. Hay otro punto y es que si las mujeres pueden predicar o no en la iglesia. Y entonces aquí entramos en un debate súper grande también, porque en Primera de Timoteo 2, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 12, en la Reina Valera dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Imagínate tú esto. Y luego dice, sino estar en silencio. Dice, no permito que la mujer enseñe. Y uno dice, uy, y entonces todas estas pastoras, todas estas personas que profetizan, ¿qué pasa? Veamos nuevamente el texto en contexto. Mira, Pablo es a uno de los que más duro le dan, decía, este man era un machista. Y hay gente incluso, nos pasó un caso, que decía, es que a Pablo hay que creerle unas partes sí, unas partes no. Y hay gente que usa esto para decir, no, como Pablo era machista, entonces no hay que creer, por ejemplo, cuando él dice en Gálatas, todos los temas de la carne, ¿no? No hay que creer cuando él dice que en el reino de Dios no entrarán los afeminados ni los borrachos, no hay que creer porque él era un machista. Tengamos en cuenta cosas importantes. Primero, cuando Pablo habla a modo universal y cuando Pablo habla a modo local. Segundo, cuando Pablo da su propia opinión, que es su opinión personal, o cuando da algo mandatorio para toda la iglesia, ¿sí? Entonces seguimos estudiando todo esto es en el contexto en el que se dicen las cosas. Vamos a ver entonces aquí, ¿tú qué opinas de esto de que las mujeres no pueden enseñar? Bueno, la verdad es que si nosotros vemos este versículo sin contexto, nos da durísimo y todas las personas que de pronto, las mujeres que quieren de pronto ser pastoras, líderes y todo van a decir como así, es imposible, yo de esta manera un machista no puedo ni siquiera hablar de la palabra si yo también puedo. Y ¿sabes qué me gusta de la Biblia? Que siempre muestra los contextos, muestra por qué se dijo ese texto exactamente, pero también no, o sea, Pablo yo no creo que haya sido tan incoherente de decir que la mujer no puede predicar, pero estaba encarcelado con, si no estoy mal, era con Junia. Junia estaba encarcelada con Pablo, eso está en Romanos 16, ellos fueron encarcelados porque ellos estaban predicando. Entonces, una mujer, si no podía enseñar, ¿por qué estaba predicando y encarcelada con Pablo?
Él no se podía contradecir de esta forma. Tenemos que ver todos los contextos y en qué lugar, a quién fue dirigido, por qué dijo eso. Y la verdad es que estudiando este tema, viendo todo el contexto, viendo también a teólogos dar su opinión, mirar y entrar a otros contextos y más estudios, porque ustedes saben que no es solo ese versículo, sino lo que está antes y está después. Él está hablando a la iglesia directamente. No está diciendo que usted no lo puede hacer, sino que está diciendo en este momento hay un desorden aquí dentro de la iglesia y ustedes parecen como, literal, perdón, pero parecen como cacatúas y no están dejando ni enseñar, no están dejando nada, interrumpen todo el tiempo. Es mejor que usted se quede serena. Hay o sea, en el griego la palabra enseñar también está diferenciada con varias, ¿cómo se dice? Como con varios significados. ¿Sí me hago entender? La palabra enseñar, no. O sea, como que no permito que la mujer enseñe, sino que esté tranquila, esté serena, esté calmada. Pero es que, esperen, yo les busco acá para no entrar por ahí en falacias. Yo te complemento el de Romanos, aquí lo vamos a leer, Romanos capítulo 16, versículo 7. Pablo dando sus saludos a sus amigos que le ayudaban en la obra del ministerio. Dice, saluden a aquí estos para nombres de bebés pila. Andrónicos y a Junias, que hay otras traducciones que la ponen como Julia, y dicen que son judíos como yo y estuvieron en la cárcel conmigo. Esta es una mujer que estuvo en la cárcel con Pablo. Y luego en el versículo, espérate que aquí hay otro que también nos interesó mucho. En Romanos está todo, en el 16. Sí, tú leíste otro en Filipenses, ahorita lo vemos. Den mis saludos a Trifena y Trifosa, esos nombres, Trifena y Trifosa, pero mira cómo lo menciona aquí, son obreras del Señor, y a la amada Persida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Es decir, eran obreras y eran personas que trabajaban para el Señor. Ahora, hay personas que dicen, sí, ellas eran como María Magdalena, que ayudaba a traer la olla, que ayudaba a traer el pan, pero nunca predicó, nunca habló, que no sé qué. Hey, momento, porque hay otro pasaje en Filipenses, que creo que Paula lo tenía, Filipenses 4, yo lo tengo aquí, si quieres lo leo, o ¿sí? Sí, porque no. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 2, ahora les ruego a Evodia y Sintique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo, está hablando aquí de dos mujeres. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a estas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio. ¿Cómo se va a conocer el Evangelio? Pues enseñándolo, predicándolo, ¿sí? Entonces, aquí vemos que creo que estos pasajes son claros. Puede haber aún controversia de personas que digan, no dice explícitamente que ellas enseñaban y predicaban. Sin embargo, lo dejamos abierto para que tú estudies, querido amigo, querida amiga, que tienes de pronto dudas al respecto. Ponemos esos versículos y creemos que Pablo, en su calidad de líder, estaba también alentando a otras mujeres que eran líderes, ¿sí? Y lo vemos claramente con estos versículos. Si tú no lo ves, pues te recomendamos que veas también el Antiguo Testamento, donde habían otras mujeres líderes. Así es, bueno, voy a aclarar lo de cuando dije que en griego la palabra enseñanza, no, es la palabra silencio. Perdónenme todos ustedes, perdón, pero es silencio. Entonces dice... Dios corregir, tranquila. Sí, literal. Entonces, perdón, me equivoqué. Lo reconozco, pero en la palabra griega, silencio significa apacible, serena, porque algunas mujeres abusarían de su nueva libertad en Cristo, entonces no dejarían predicar en la iglesia y armarían alboroto en vez de dar ejemplo de compostura. Entonces, era una mujer apacible y serena que le estaba diciendo, o sea, no era que quédese callada, sino sé una mujer serena, tranquila, o sea, relájese, no se alborote y no también alborote pues todo el avispero, pero lo estaba hablando específicamente de una forma en decir y en dar a entender que la mujer o las mujeres de ese lugar, de esa iglesia, estaban bastante alborotadas porque tenían como la libertad en Cristo de hablar y todo, y claro,
mujeres que se les venía revelaciones, visiones. Ustedes saben que en ese entonces era como más, ¿cómo se dice? Como que el Espíritu Santo se manifestaba más vivamente, sí puede decirse así, Sí, había porque más manifestaciones, de pronto era había, tan prontico que la fe estaba activa y bueno, venían más manifestaciones que lo que vemos ahora. Uh-huh. ya, perdón, tenía bastantes manifestaciones y por eso las mujeres pues se alborotaban y empezaba un desorden en la iglesia, y lo que Pablo quería decir era manténganse serenas, o sea, tranquilas, no. Se te fue, estás en silencio. Ya. Mantente serena, por favor, que estás bloqueando el micrófono. Yo no Bueno, soy, esperen que me están llamando, pero ya. ok, aquí básicamente hemos terminado nuestro programa. Nos quedan unos últimos minuticos para dar de pronto un último resumen acerca de lo que nosotros consideramos que es este feminismo de tercera ola. Con lo que acabamos de compartir, que se los debíamos, que eran versículos específicos de Pablo, esperamos traer luz sobre el que piensa de pronto, uy, no, Pablo era un machista, la Biblia es machista. Bueno, aquí está la explicación que queríamos darte. Mira las cosas en contexto, no las mires solamente un texto sacado de contexto, es un pretexto, recuérdalo. Entonces, realmente el feminismo de tercera hora, para dar mi conclusión final, el feminismo radical está opacando lo que era una buena causa, que fue el feminismo que nació en el comienzo, que trataba de llevar a la mujer a una posición de igualdad en cuanto a los temas laborales, en cuanto al voto, en cuanto al estudio, en cuanto a todos esos temas. Pero lastimosamente esto se ha venido transformando en una radicalidad absoluta en la cual quieren destruir al hombre, destruir todos los sistemas porque los consideran patriarcales, y consideramos nosotros que es un extremo dañino, no es un extremo sano. Ahora, uno de estos sistemas que quieren destruir es obviamente la autoridad religiosa, porque creen que fomenta el machismo. Hemos hablado aquí y hemos dicho que ni Dios es machista, ni la Biblia es machista, ni Pablo, el predicador Pablo, era machista, obviamente ni el Señor Jesús era machista. Entonces, viendo todas las cosas en contexto, entendemos que el mensaje bíblico es un mensaje para todos. Tanto hombres como mujeres fueron creados en igualdad, a imagen y semejanza de Dios. Tanto hombre como mujer acceden a la gracia, acceden al perdón de los pecados, acceden a tener comunión con Dios a través de Jesucristo. Entonces no vemos en ninguna manera que haya una dominación, que haya no sé, un intento de destruir a la mujer, de desmeritarla, de bajarle su valor porque es mujer, sino que al contrario, Dios en todo sentido está exaltándola, está diciendo que debemos cuidarlas como un vaso más frágil. Se muestran ejemplos, aún hay libros completos que hablan de historias de mujeres. Entonces, con toda esta cantidad de cosas, nosotros consideramos que el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra, no es un mensaje machista, sino que es un mensaje que fortalece el vínculo y el valor que tiene la mujer, y que el feminismo de tercera ola es bien dañino, y que cuando escuches cualquier comentario, cosa en Facebook o veas algún mensaje, ten mucho cuidado y aprende a interpretarlo siempre de la forma, de una forma guiada por Dios. ¿Listo? Eso era lo que quería concluir. Beth, tus conclusiones acerca del feminismo de tercera ola. Bueno, ustedes saben, creo que todo lo que hemos hablado es porque no estamos de acuerdo con este tipo de feminismo que se ha venido dando últimamente, porque como bien lo decía Dani, son tan radicales, tiende a ser mucho más machista. Ellas hablan de libertad, pero es una libertad que no existe, porque te dicen cómo defenderte, cómo protestar, en qué no protestar, y si tú no estás de acuerdo con ellas, te dicen que ojalá seas violada y matada para que ahí sí tengas que acudir a ellas. Entonces, de verdad, que no es un feminismo sano, no es algo como se inició. Hay muchas cosas de esto que nosotros de verdad hemos estudiado, hemos estado ahí como 3-4 horas viendo debates, mirando todo cómo es el contexto, porque nos gusta mucho este tema, y más que ahorita los jóvenes y todos han sido influenciados sobre esto. Pero queremos decirte que si tú estás en Cristo, tu identidad no te la da ninguna ideología, tu identidad te la da Dios, y todo lo que nosotros debemos de tener y de estar pendientes es de la palabra de Dios, escudriñarla, estudiarla, saber que no se
sacan las cosas fuera de contexto, que si hay algo que no entiendes, nos puedes preguntar a nosotros. Digo, obviamente, primeramente, antes de nosotros escribirnos, pues tienes que hacerlo con tu líder, con la persona con tu pastor, con tu líder, con la persona que está ahí para que puedas estudiar y salir de cualquier duda. Otra cosa que quiero decir es que cuando las mujeres hablan de que, ay, no, es que los hombres nos están matando, hay 21 millones de hombres y 250 son asesinos. ¿Ustedes en serio van a decir que el resto, a causa de esos 250, son malos asesinos y violadores? Como también, si de verdad hubiese igualdad en este tiempo, pelearían de la misma forma cuando asesinan a un hombre, de una forma brutal, de una forma que hasta mujeres, las mismas mujeres asesinan a sus esposos, a sus niños, a sus hijos, todo esto pasa. Mire, el hombre no es el que viola a un asesino, el hombre no es el que viola a un asesino, viola a un violador, el hombre no es el que mata a un asesino, ¿sí? No roba una persona, sino roba a un ladrón. Entonces, creo que todos debemos sacar esas ideologías y de verdad hay personas que dicen, ay, es que ustedes son religiosos y terminan ellos siendo los religiosos y adoctrinando a la gente de una forma que ellos mismos quieren para su propio beneficio. Recuerden que todas esas ideologías son beneficios políticos y más adelante vamos a hablar de esto. De verdad que estoy muy agradecida porque todos ustedes nos acompañaron en todo este mes hablando de esto, opinaron con nosotros. Gracias por compartirnos, compartan este link y nada, ustedes saben que nosotros somos Paula y Dani. Porque si locos y cuerdos. porque si estamos locos es para Dios. Estamos cuerdos es para ustedes. Bendiciones, un gran abrazo, bendiciones a todas las mujeres hermosas, las mamitas, las hermanas, las primas, las pastoras, todas las mujeres que ustedes conocen, por favor, vamos a respetarlas, vamos a cuidarlas y vamos a darle ese valor porque se lo merecen. Un gran abrazo y que Dios los bendiga. El próximo tema, vamos a estar en nuestras redes poniendo por ahí uno que otro mensajito para que nos acompañen el otro mes. Si les ha gustado hasta aquí, por favor, compártanos, como dijo Paula, y un abracito. Bendiciones. Chao. Un abrazo chao, chao. para todos. Nos vemos dentro de 8 días por el mismo canal a la misma hora. Bendiciones. Chao. Bye, bye. When Jesus said